Bueno, voy a entrar en materia. Yo le puse a esta plática el conocimiento que trae libertad en Cristo. Amén. El conocimiento que trae libertad en Cristo. Esta plática yo le puse así porque hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia y sin embargo hay otros que no saben tanto de la Biblia, y cuando escuchan muchas veces mensajes, les decía yo ayer a la gente que está aquí con nosotros estudiando los sábados, le decía que el problema que existe ahorita en muchos lugares es que fácilmente puedes accesar a internet y escuchar a muchos predicadores que muchas veces ni siquiera los conoces, ¿verdad? No saben quiénes son sus pastores, no sabes de dónde vienen, no sabes qué onda con esos pastores, y muchas veces lejos de apoyarte a veces confunden la doctrina que ha sido enseñada por mucho tiempo. Entonces yo lo que te quiero dar a entender es que esto que vamos a estar viendo es algo que no es nuevo, es algo que ya ha sucedido anteriormente. Te voy a pasar pasajes de la Biblia, pero quiero que aterricemos en unos temas que a mi gusto yo creo que están interesantes. Y sabes, me encanta los sábados porque hay mucha libertad de hacer preguntas. ¿Sí? Los estudios son para eso, para hacer preguntas, para que no te quedes con esa duda. Yo encontré una frase que me gustó mucho y dice: no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. ¿Sí me explico? Se oye medio fuerte, ¿va? No hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan, porque es preferible que no te quedes con la duda y que preguntes, ¿verdad? Nadie lo va a ver mal, al contrario, ¿verdad? Todo es para aprender y es para bien. Entonces no te quedes nunca con una duda. Acompáñame por favor al libro del profeta Amós. Sí, eso está exactamente a la mitad de la Biblia. Es de los profetas menores, en el capítulo 8, en el verso 11. ¿Sí? Amós 8, 11. ¿Sí? Y yo estoy seguro que te va a hacer clic esto que vamos a estar leyendo en este momento. Voy a estar usando la Reina Valera del 60 para todo lo que estoy platicándote. Si ya la tienes, di amén, por favor. Me voy a ir rápido porque voy a tratar de explicar hasta el final. Este tema está bien interesante. ¿Cuántos quieren tener una verdadera libertad en Dios? Amén. Yo quiero tener una libertad en Dios. Yo quiero de verdad conocer más de Dios y que eso me traiga una libertad para vivir una vida, yo le podría llamar en plenitud. Muchos vivimos una vida a medias, pero unos viven una vida más plena. ¿Por qué? Bueno, porque conocen más de Dios, conocen más de la palabra, y no nada más es de conocerla, es de creerla. Cuando tú la crees, entonces lo vives, ¿verdad? Yo escuché una vez a una persona decir que nuestros pensamientos al rato se traducen en vida propia, ¿verdad? Lo que tú piensas, al rato lo estás viviendo. Tus planes evocan hacia un futuro. Hay gente que ese futuro lo ve muy lejos o lo ve a un mes. ¿Sí me explico? Y esto es algo bien tremendo y vale mucho la pena conocer acerca de los planes que tiene Dios para nosotros. Y bueno, esto de Amós 8:11, déjame te lo leo para que podamos entender un poco más hacia dónde voy con esto del conocimiento que trae libertad. Fíjate lo que dice aquí en el 8:11 de Amós: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Él envía hambre a la tierra, pero dice: no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y fíjate lo que dice en el 12: e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Sí? ¿Por qué empiezo con esta frase? ¿Verdad? ¿Por qué empiezo con esta frase? Porque en el mundo actualmente todo el mundo anda buscando algo. Por eso hay tantos buscadores ahorita por internet y por todos lados. La gente tiene comezón de escuchar. ¿De escuchar qué? Palabra de Dios. Cuando tú sustituyes un fundamento por otro, hay problema. ¿Sí? Y a veces el detalle de no entender o de no escudriñar la palabra de Dios es que no entendamos lo que está sucediendo alrededor. Yo les he comentado, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, yo les he comentado a los estudiantes del sábado
el reloj de Dios está en Israel. ¿Sí? Y tú puedes buscar el periódico de hoy, en el periódico de la semana pasada, en el periódico de ayer, y vas a encontrar noticias de Israel todo el tiempo. Puede que no haya noticias tal vez de Noruega o noticias de la Unión Europea, pero de Israel, curiosamente, siempre salen noticias, siempre. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque Dios tiene un control perfecto en los tiempos. Ahorita es un tiempo en donde la gente tiene hambre de buscar la palabra, pero también como tiene hambre, por eso lo buscan en los brujos, por eso lo buscan en ideologías, en filosofías falsas, en doctrinas de demonios que están inclusive entrando en la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con esto, porque si tú no tienes un pleno conocimiento de la palabra, tú puedes escuchar cualquier cosa y te la vas a comprar. Ayer les aventé 2, 3 preguntas a los muchachos y algunos cascabelearon, algunos no sabían qué contestar, ¿sí? Y se escuchaba muy padre, ¿verdad? Y les hacía una pregunta, por ejemplo, ahorita anda una ideología que dice que Jesús fue creado, ¿sí? Te pregunto, ¿tú qué dices? ¿Jesús fue creado o no fue creado? Por ejemplo, ¿verdad? Y algunos así como con cara de que, ¿qué le contesto? Pues fue creado o no, decían algunos, porque nació de la Virgen María. No, Jesús es Dios, Jesús es eterno, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y es Dios, tiene 2 naturalezas, una divina y la otra humana. No voy a meter en esos rollos, pero es algo que tú tienes que considerar por la cuestión de lo que se mueve allá afuera y que de repente te pueden hacer un tambaleo en cuanto a las cosas, ¿no? Y te voy a explicar qué es lo que sucede a veces cuando no escudriñamos la palabra. Se nos olvida que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Acompáñame a Éxodo 20, por favor. Ahí en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Yo sé que muchos ya sabían, ¿verdad? Muchos son muy estudiosos y ya saben esto. Pero fíjate con qué empieza los 10 mandamientos. Algunos se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿y qué? ¿Y qué? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahí está el detalle. Dios es un Dios que te quiere para Él, que no comparte su gloria con nadie, que no quiere un tiempo que tú disfrutes con un Dios ajeno, ¿sí? Llámale a ese Dios cualquier tema. Puede ser tu trabajo, puede ser tu hobby, puede ser el que tú vayas al gimnasio, más tiempo del que tal vez le dedicas a buscar a Dios. Yo no lo sé, pero en tu corazón es una buena oración que tú puedes hacer. Dios, ayúdame a encontrar mi lugar en ti y a desechar aquello que puede estar siendo Dios en mi vida y no tú. Eso puede ser una muy buena oración. Ahora, quiero que me acompañes, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿verdad? Esto no es nuevo, esto ya había pasado, les explicaba yo ayer a los muchachos que esto sucedió con Samaria. Aquí estamos hablando, en Segunda de Reyes, ¿verdad? Había 11 tribus, ¿sí? Y estaba la tribu de Judá. Había 2 reinos en Israel en ese momento, los tribus del norte y del sur. Estamos hablando de Samaria, que ocupaba 11 tribus, y la tribu de al lado era la de Judá. Cada una tenía su rey. Sin embargo, ahí en el 17:41, en Segunda de Reyes capítulo 17, verso 41, vamos a leer desde el 40. Dice, en el 40, dice: pero ellos no escucharon, y luego dice: antes hicieron según su costumbre antigua. Tal vez tú tienes costumbres que te alejan de Dios. Tal vez tú tienes cosas en tu vida que haces como un hábito que te está llevando a algo fuera de la presencia de Dios, y déjame decirte, va a traer una consecuencia. Son tiempos nuevos, son cosas nuevas que tenemos que ir aprendiendo. Hay cosas que tal vez Dios ya te ha dicho: ¿sabes qué? Deja eso porque no está correcto, ¿verdad?
Tal vez yo puedo pasar más tiempo en la computadora, más tiempo en el Facebook, más tiempo en otra cosa que escudriñar la palabra. Ahora, la palabra de Dios puede ser tan divertida o tan aburrida como tú quieras. ¿Por qué te lo digo así? Porque hay gente que ha encontrado un deleite en la palabra y que ha sabido ser de bendición a su vida cuando escudriña y extrae lo mejor para su vida. Cuando se te presenta una prueba, cuando se te presenta una situación difícil que no sabes qué hacer o cómo contestar, muchas veces encuentras esa respuesta en la palabra, pero tienes que escudriñarla. Aquí dice que había gente, ¿verdad?, que no escucharon cuando se les dijo la advertencia. Si tú lees un poco de arriba, ¿sí?, te vas a dar cuenta de lo que está hablando, ¿sí? En el 37 dice: los estatutos y derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Está hablando de la palabra. Y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, dice el Señor. Y luego dice en el 39: mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Te pregunto esta mañana, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Tú tienes identificado tus enemigos, por ejemplo? Yo no sé si tú los tienes identificados, pero hay enemigos, por ejemplo. ¿Qué te puedo decir? Hay temor. Hay gente o hay familias, hay casas que, por ejemplo, si el papá, te voy a poner un ejemplo, si el papá cree en la Santa Muerte, pues ahí tiene que de santa no tiene nada. Es un enemigo de Dios. ¿Sí me explico? Es un demonio. Pero la gente le dice santa y no tiene nada de santa. Y hay gente que tiene ahí al ídolo ese, y por temor a esa mugre les roba la bendición de la palabra. Por sus costumbres roba bendición. Hay gente que antes de empezar un negocio va a que le lean las cartas. Eso es una vieja costumbre. Cuando entramos en esta dinámica con el Señor, tenemos que dejar todo eso. Yo sé que estoy hablando cosas muy básicas, sin embargo, ponlo en tus casos personales. Dice en el 41: así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Es decir, no que no conozcan a Dios, sino que traen a sus hijos, a su siguiente descendencia, sus mismas costumbres paganas. Y luego te preguntas: ¿por qué mis hijos siguen tomando? ¿Por qué mis hijos siguen fumando? ¿Por qué mis hijos siguen haciendo esto? Pues porque tú se los enseñaste. ¿Sí me explico? Es tremendo. Voy a continuar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto anhelas conocer más de Dios? ¿Cuál será ese fruto que hay en esa búsqueda tuya? O si realmente estás buscando, tal vez ni siquiera estás buscando de Dios. Tal vez vienes por costumbre, no lo sé. Pero ¿qué tanto anhelas buscar a Dios? ¿Qué tanto fruto esperas de esa búsqueda? Yo te voy a explicar algo también, que es bien interesante esto. Las decisiones que tú tomes hoy, las decisiones que tú tomes el día de hoy, van a ser un eco todo el tiempo sobre la eternidad. Van a retumbar en lo eterno, van a retumbar en tu familia, van a retumbar en lo que tú hagas hoy. Hay algo que a mí me gusta mucho decirle luego a la gente que está batallando con problemas, como yo batallo con problemas, ¿verdad? Y trato de vivir un día a la vez, como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Un día a la vez. Hoy me voy a portar bien, hoy voy a hacer caso, hoy voy a perdonar más, hoy voy a amar más a mi esposa, hoy. Mañana va a ser otro día y va a traer su propio afán, decía Jesús, pero hoy puedo marcar una diferencia. Hoy, no mañana. El día de ayer ya pasó. Hay gente que se abruma tanto porque dice: es que lo que hice, más lo que me toca, más lo que sigue. Espérate, no te desesperes, vive hoy nada más. Cada día trae su propio afán, decía Jesús. Entonces vive hoy. Ya lo de mañana, Dios dirá. Sí, la verdad existe, señores, y está en la palabra. Y la verdad trae bendición y es eterna. Sí, es eterna esta palabra y me gusta mucho. Y sabes, vamos al libro de Oseas, donde estábamos hace rato. En Oseas 4:6, está bien chiquito ese libro, de repente a mí se me escapa. En Oseas 4:6, ¿qué dice? Si ya lo tienes, puedes decir amén. ¿Sí? Oseas 4:6 dice que mi pueblo
pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Bueno, entonces yo quiero invertir un poquito esa palabra. Oseas 4:6 dice: os hice estar a diente limpio en todos y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, más no volviste a mí. Estoy en Oseas, yo estoy en Amós. Te digo que de repente me equivoco. Pero en Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, me quedo preguntando, ¿está al lado de Daniel? No importa, me lo sé de memoria. El asunto es que si yo invierto este mensaje, dice que por falta de conocimiento perecieron, ¿verdad? Entonces la lógica me dice, o el sentido común me dice, que si hay conocimiento, hay vida. Es lo contrario, ¿verdad? Mi pueblo se perdió por falta o murió por falta de conocimiento, pero entonces si yo añado conocimiento, entonces no me pierdo. Entonces hay conocimiento y el conocimiento trae vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me hace falta a mí para poder tener vida en cada asunto, en cada negocio? Pues precisamente la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con esto? Que por naturaleza tú y yo estamos fuera de la gloria de Dios. Dice la Biblia que nosotros, pues por naturaleza éramos mentirosos, fornicarios, traidores, sin afectos naturales, falsos, con pensamientos de continuo mal. Es más, Juan 8:44, vamos a ver qué dice Jesús de esto. Juan 8:44, tal vez tú no te habías dado cuenta, pero tú y yo éramos todo eso que te acabo de leer ahorita. Pero en el libro de Juan, Jesús va un poquito más para allá. Y fíjate lo que dice en Juan 8:44. Amén. ¿Ya lo tienen? Y luego dice, en el 43, fíjate lo que dice. Desde el 42 está buena esta palabra, nos pega más duro. 42 dice: Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois del vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. Hay gente que viene a la iglesia y no cree la palabra. Me ha tocado estar con gente que hasta se burla de la palabra. ¿Sí me explico? O sea, no estoy hablando cosas que tal vez tú no has visto, y porque lo has visto sabes que tengo razón. Acompáñame a Romanos 1:8, por favor. Romanos 1:8. El conocimiento trae salvación y trae vida eterna. Ahorita te acabo de decir de dónde veníamos, y lo que opina Dios o lo que opina Jesús cuando uno no está en el conocimiento de la palabra, y te marca una línea y te dice: si tú me amas, entonces tú vas a escuchar mi palabra y vas a poner atención y la vas a poner por obra. Si tú no estás en la misma línea, si tú no estás en el mismo canal, entonces te marca una diferencia. Entonces es que tú eres hijo del diablo y lo escuchas, y él es mentiroso, por eso te compras las mentiras más fácilmente. Hay gente, no sé si te ha tocado gente, que va con una persona y te avienta todo su rollo, y si tú le das un consejo de la palabra, pues está chido, pero pues bueno, muchas gracias, y va con otro, y luego va con otro, y luego va con otro, hasta que de repente a la cuarta gente se escucha, y escucha lo que realmente quiere decir, lo que quiere escuchar, la justificación de su pecado. Yo escuché la vez pasada a un amigo que me estaba platicando, por ponerte un ejemplo, que él tenía un amigo, una muchacha que después se convirtió al evangelio, pero esta muchacha traía un amante, andaba con un señor ya casado, y
iba con una persona y como que no le gustó, y luego iba con otra, y de repente le dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, le dice una tercera, cuarta persona, mira, ni tú ni yo, vamos con esta mujer que lee las cartas, a ver qué te dice, ¿verdad? Y va esta persona y le lee las cartas, ¿y qué crees que le dijeron las cartas? Pues que estaba bien chido lo que estaba haciendo, ¿verdad? Que era lo mejor, esta persona era lo mejor para ella, que iba a ser feliz con esta persona, y lo que te quiero dar a entender es que Satanás, como padre de mentira, siempre va a tratar de venderte lo que él quiere para distraerte de la verdad. Cuando esta persona escuchó eso, pues se le hizo bien curioso, ¿verdad? Como una bruja le estaba diciendo que estaba bien, cuando de los 4 amigos, 3 eran cristianos y los 3 le dijeron todo lo contrario. Entonces cuando hizo eso, como que le hizo clic y dijo, no, espérame, o sea, algo está pasando, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, la bruja me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Sin embargo, hay algo que no me cuadra. Y fue cuando volvió con la primera persona, la cual hizo que se le abriera el entendimiento, y después recibió a Cristo y se hizo cristiana y dejó a esta persona. ¿Sí me explico? Entonces, a mí me llama la atención esta situación porque muchos de nosotros, tal vez no con esa misma situación, pero ¿cuántas veces queremos escuchar algo que sí nos haga dulce el oído? Y muchas veces nos duele lo que viene en la palabra, pero cuando reconocemos la palabra de Dios, entendemos que hay un propósito más grande de lo que tú y yo pensamos o anhelamos. Y te voy a explicar algo. Allá afuera hay gente que no sabe esto. Y es nuestro deber, en buen plan, el tener ese compromiso de hablarle a esa gente. Fíjate lo que dice Romanos en el capítulo 1, en el verso 8. Romanos 1, 8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo, ¿sí? Doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Te quiero preguntar en un plan bien sano, y no me quiero que me contestes, quiero simplemente que tú lo consideres, ¿Qué tanto sabes de la fe? ¿Qué tanto sabes en buen plan de hablarle a la gente acerca de tu fe? Acerca de la salvación, por ejemplo. Si tú dudas en cuanto a saber cómo predicarle a otra persona, yo ahorita al final te voy a dar un tip que yo estoy seguro te va a gustar, y vas a aprender, ¿verdad? Acompáñame por favor a Romanos 1:21, ahí mismo, pero en el 1:21. Es más, antes de llegar al 21, en el 16. Este capítulo de Romanos está bien bonito, ¿verdad? Está muy padre. En el 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú y yo nos avergonzamos por no saber el Evangelio o cómo explicárselo a alguien, es porque no lo estás viviendo, abusado. Porque si lo vives, lo crees, y si lo crees, lo conoces, porque es parte de tu vida, es parte de la esencia de tu andar de todos los días. Y es tremendo. Ahora sí, hay cosas que no podemos quitarnos de la palabra. Fíjate cómo está el mundo allá afuera. Esto es una realidad en el 21. ¿Cómo está viviendo la gente allá afuera? Dice, pues habiendo conocido a Dios, en el 1:21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, eso significa que hay gente que conoce a Dios, que le siguió en algún momento, que tuvo una relación con Dios. Pero fíjate lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Quiero hacer una pausa ahí. Mucha gente allá afuera prefiere escuchar sus razonamientos que la palabra de Dios. Hay gente que es muy pensante, muy lógica, y que es inclusive hasta atea, ¿sí? Hay muchos escritores, un Bertrand Russell,
un Nietzsche, por ejemplo, que son pensadores muy interesantes. A mí me ha gustado de repente leer a Nietzsche, ¿sí? Si tú te pones a leer a Nietzsche, te vas a topar con que aunque es ateo, él llega a esa conclusión no porque le faltara información, sino porque él decide hacerse ateo. Y te voy a decir por qué él decide hacerlo. Porque si tú lees obras de Nietzsche, te vas a topar con que el cuate es bien profundo en cuanto al conocimiento de la palabra, pero le faltó la fe para creerla. ¿Sí me explico? Igual un Bertrand Russell, hay cosas tremendas que este cuate dijo, ¿verdad? Y te puedo dar muchos filósofos idealistas, por ejemplo, de la Edad Media, que los razonamientos que ellos estaban proponiendo en esa época no estaban disparados, pero sus razonamientos fueron más grandes que la palabra de Dios. Inclusive en nuestra propia casa, mi pensamiento puede ser más grande que la palabra, y estoy en un error. Salomón lo dijo: oye, el pueblo es demasiado grande, ¿qué tengo que hacer yo? Pues dame sabiduría, Dios. Por eso él en Proverbios 3:5 dice: ¿sabes qué? Pues yo prefiero encontrar a Dios ahí que en mis propios pensamientos. Y él escribió: y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eso lo escribió el hombre más inteligente del mundo. Y aquí vemos en el 8:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué significa la palabra envanecerse? Te la voy a poner en cristiano: se orgullecieron, elevaron su conciencia, se subieron el cuello en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. ¿Sabes? No, ahorita no recuerdo el pasaje donde la Biblia dice acerca de Pablo, que está hablando acerca de unas personas que Pablo les estaba jalando y les estaba enseñando, pero ellos deciden. Demas, por ejemplo, ahorita me acuerdo, Demas fue uno de ellos. Demas estaba con Pablo, inclusive en el libro de Tito lo menciona, estaba en las prisiones con Pablo, estaba con Tito, estaba con otros, y sin embargo, dice que en un momento dado por ahí, él decide irse al mundo, ¿sí? Y Pablo ya no se lo impidió. ¿Por qué? Porque es tanto el que tú quieres estar allá y quieres estar allá, que llega un momento en que Dios te dice: ¿quiere eso, mijo? Dale. Si quiere llenar de lodo, dale, ¿verdad? Es tremendo. Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Tremendo ejemplo. Hubo una vez una muchacha que le dijo a su papá: oye papá, pues yo quiero ir a la fiesta. La muchacha era cristiana y le dice: oye papá, pues yo quiero ir a la fiesta. Y el papá le decía: hija, pero pues ahí van a estar tomando, van a estar fumando, como que no siento paz de que tú estés ahí en ese lugar. Papá, dame chance, hombre, tú sabes, me conocen, tú sabes que yo no tomo, ni fumo, ni nada, no va a pasar nada, ¿ok? Le dijo el papá: tú traes un vestido blanco, ¿verdad? Se te ve bien bonito. Yo no quiero, pero mira, vamos a hacer una cosa: acompáñame a mi trabajo, y después de que me acompañes te voy a dar chance a ver qué pasa. No, pues está bien. El señor trabajaba en una mina de carbón, y la muchacha con su vestido blanco la acompañó. Ni siquiera se metió a la mina, a las oficinas siquiera, nada más a las oficinas, ¿verdad? Tuvo que acompañarlo, sí, por unas cosas, se mete unos segundos y sale. Y donde sale, se ve su vestido y le dice a su papá: ¿qué te pasó? Nada. ¿Hiciste algo? No. Entonces, ¿por qué tu vestido está manchado? Pues por el ambiente. Justo eso es lo que quiero evitarte. Tal vez tú no estás haciendo nada, pero el ambiente te contamina, tus vestidos se manchan. Eso es lo que sucede cuando estamos allá afuera. Por eso siempre tenemos que conocer la palabra, porque la palabra nos limpia, nos purifica. La sangre de Jesús, el pasar tiempo alabando a Dios, conociendo a Dios, es lo que nos limpia de todo pecado. Hay una palabra que a mí me sonó muy fuerte cuando yo estaba leyendo esto, y se llama egocentrismo. ¿Sabes qué significa esa palabra, egocentrismo? El buscar tu propia
gloria, el buscar tu propio ideología, lo que tú quieres, tú, nada más esto es lo que yo prefiero, no me importa lo demás, pero esto es mi voluntad y yo la voy a hacer. Eso nos aparta de esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios, esa es la palabra que a mí me pega mucho, necio. La necedad está ligada al corazón humano. Dice Proverbios que la necedad está ligada a los niños. ¿Y sabes con qué se le quita? Con la vara de la corrección. Entonces, ¿cuántas varas de corrección necesita darte Dios a ti para que se te quite lo necio? No me contestes, piénsalo, ¿verdad? Las pruebas que uno pasa es por la necedad del corazón del ser humano. Si tú eres blandito y tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente yo he vivido una vida que no le agrada a Dios, pero ¿sabes una cosa? Quiero quitar mi necedad de mi corazón y voy a ponerme blandito a lo que Dios quiere. Entonces ya esa necedad se va alejando y Dios no tiene que venirte y darte palazo, porque dice que la vara quita la necedad del corazón del niño. La vara la quita. Entonces, ¿cuántos varazos Dios te tiene que dar a ti para que se te quite lo necio? Esto es una buena pregunta. Allá afuera hay mucha gente que lo necesita. Mira, te voy a decir algo. No existen los espacios vacíos. No existen los espacios vacíos. Si yo tengo un vaso vacío aquí, aparentemente está vacío. No, está lleno de aire. Y cuando destronamos a Dios, el trono no queda vacío. Cuando tú quitas a Dios del corazón tuyo, el trono no queda vacío. Pregúntate quién está sentado en el trono de tu corazón. Eso es bien importante, que tú lo identifiques, porque entonces vas a entender más la palabra. Acompáñame por favor ahí mismo en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 5. Me voy a ir un poco más rápido. Capítulo 8, verso 5, ahí en Romanos. Fíjate lo que dice aquí. 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Y luego dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo quiero vida y paz en mi matrimonio. Yo quiero vida y paz en mi casa. Entonces tengo que meterme más en ocuparme ¿de qué? De las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? A ver, estudiosos de la Biblia, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? El orar, el buscar la palabra, el vivirla, el creerla. Cuando tú la crees, sucede algo interesante, la empiezas a vivir. Y cuando la empiezas a vivir, descubres lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios para tu vida y que es perfecta. Entonces yo les animo a que estén bien ahí, porque fíjate lo que dice aquí en el 16, ahí mismo. ¿Sí? Desde el 14 está interesante, en el 8:14, ahí en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Tú y yo tenemos una herencia. Vive esa herencia, conoce esa herencia. Sería muy tonto, y eso le decía esta semana a una persona, sería muy tonto que teniendo un papá rico viva como pobre. Hay gente que vive en su pobreza porque no conoce lo que heredó. Ya. Esto se llama Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hubo alguien que murió para que este testamento sea para mí. Jesús ya murió, entonces lo que está escrito es para mí. Pero si yo no lo conozco, voy a seguir viviendo como un pobre hasta que yo descubra lo que la herencia de mi papá me dejó. Hay cosas que desconocemos, hay cosas que escuchamos, y yo te voy a explicar que allá afuera la gente se está muriendo. Ahorita en el mundo hay 8,000 billones de personas. Ahorita cada 4 segundos se muere una persona. Cada 4 segundos una persona muere. Yo no sé si con Cristo o sin Cristo, pero yo te quiero llevar a que tú entiendas lo que te estoy diciendo de la palabra.
Porque si tú no entiendes y no te llenas de la palabra, te lo acabo de decir, no hay espacios vacíos, te estás llenando de otra cosa. Te pregunto, ¿de qué te estás llenando? Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, allá enseguida, al lado de Corintios. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, en el verso 8 y 9. Está tremendo esto. Gálatas 1, 8 y 9. Si no te llenas de la palabra, pregúntate, ¿de qué me estoy llenando? ¿Sí? Vamos en el verso 6, 1:6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Señores, sabes, yo he prendido la tele en la noche y de repente veo a una Rocío Sánchez Azuara, por ejemplo, con el Pare de Sufrir. ¿Y qué es eso, le Pare de Sufrir? Pues es brujería disfrazada de evangelio. Y te dice Sánchez Azuara, no, mira, vente al santuario, como ellos le llaman, y aquí vas a poder recibir la toallita con agua del río Jordán para que te vaya bien. Y ahí va la gente comprando la toallita del río Jordán. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la gente recibe un evangelio diferente. Esa es chupercería, superchería, es brujería, es macumba brasileña. Y te la están vendiendo. ¿Y sabes qué es tan tremendo? Que los cuates estos tienen tanta cantidad de dinero que vienen, compran cines viejos, los remodelan todo y te ponen hasta un reclinable ahí para que tú vayas y estés escuchando brujería todo el tiempo, disfrazada de palabra. Si tú y yo no entendemos lo que es la verdadera palabra, te van a venir a vender. Señores, la verdad es que hay maestros por todos lados. Siempre hay maestros alrededor buscando enseñar algo y hay que tener cuidado. Yo he visto en mi Facebook, te pongo un ejemplo, yo tengo una prima, ¿sí? Y ella está metidísima en la metafísica. Y ella en el Facebook todo el tiempo está poniendo tonterías. ¿Sí me explico? Y yo le mando palabra y sé que la recibe porque de repente ya no escribe y yo otra vez vuelve a escribir, ¿sí? Y me impactó algo que publicó esta semana, porque dice, ponme aquí tu nombre, porque el no sé qué nombre le puso, va a estar pasando y vamos a estar levantando el nombre ese de no sé qué conjuro y va a ir hasta tu casa y te va a bendecir. Y mucha gente yo veía que le estaba poniendo nombres, ¿sí? Y es tremendo porque es brujería. Y sabes, aunque ella está en Veracruz, esa brujería puede llegar hasta Mexicali. ¿Sabes por qué? Porque los demonios van hasta allá. ¿Sí me explico? Por eso es que, por ejemplo, con la bruja de Endor, por ejemplo, Saúl dice que fue con una bruja, y la bruja trajo el espíritu de Samuel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del mundo espiritual las cosas suceden. ¿Sabes que tú en el mundo espiritual eres un rey? Eres un sacerdote y te respetan cuando tú crees que eres un sacerdote, y te respetan y tienes autoridad y tienes poder, porque así te ve la bruja, porque eso dice la Biblia, que fuimos comprados con gran precio y que delante de nuestro Dios somos reyes y sacerdotes para Él. Pero tú te tienes que plantar. Si tú no te plantas, nadie lo va a hacer por ti. Tú estás diluyendo tu autoridad en Cristo. Tú tienes responsabilidades, sobre todo nosotros como varones. ¿Sí me explico? Tenemos esa autoridad en Cristo, pero si no la ejerces, alguien más la va a ejercer por ti. Y alguien más te va a llevar al baile. Sí, al baile. ¿Por qué? Porque si tú no ejerces autoridad, alguien va a entrar y te va a robar esa autoridad y la va a ejercer en contra tuya. Y eso es tremendo. ¿Y sabes quién dijo esto que te estoy diciendo ahorita? Una bruja. ¿Dónde lo encuentras? En el libro de Rebecca Brown. ¿Sí? Rebecca Brown era una de las mayores satanistas en Estados Unidos, una de las mayores
nivel bruja, de las más grandes. Ella dice en uno de sus libros, Él vino a dar libertad a los cautivos. Está bien fuerte ese libro. Y ella dijo, si tú como hijo de Dios, como cristiano, no ejerces la autoridad, va a venir otro y la va a ejercer en contra tuya. Porque tú tienes autoridad. Allá afuera la gente se está muriendo porque tú y yo no ejercemos la autoridad. Dice la palabra de Dios que la creación entera está anhelando y buscando y gimiendo que tú y yo como hijos de Dios salgamos. Que tú y yo como hijos de Dios ejerzamos esa autoridad. La creación entera gime la manifestación de los hijos de Dios. Y si tú y yo como hijos de Dios no somos manifiestos al mundo, el mundo se va a ir acabando y se va a hacer trizas. Déjame llevarte más allá, ¿sí? Déjame leerte algo que yo escribí. Por la indiferencia del corazón del ser humano, la razón es bien simple. Los cristianos son salvos por la fe en la obra de Jesús en la cruz, pero la fe en sí no es suficiente. La fe es la creencia en algo. La fe es tan buena solo en la medida en quien está colocada esa fe. ¿Por qué te escribo esto? Porque les decía yo ayer en los muchachos, hay gente que tiene fe en un Buda. Hay gente que tiene fe en una muerte. Hay gente que tiene fe en una Guadalupe. Sin embargo, toda esa gente se va a ir al infierno porque la fe, aunque la tengan, está depositada en un mal lugar. La fe tiene que tener una palabra puesta. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la fe en sí misma no te salva. Lo que te salva es la gracia de Dios cuando tú tienes fe. ¿Sí me explico? Es un poco revuelto, está un poquito revuelto, pero quiero aterrizarte a que la fe y el temor están iguales, están en la misma posición. Las dos son fe en algo. Por eso una vez yo les decía, cuando decía, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe, dice que él creyó esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan de esa parte en Romanos? ¿Por qué? Porque él tenía esperanza, sí. También tenía esperanza de que podía morirse porque ya estaba muy viejo, pero también tenía esperanza de que podía vivir y que gracias a esa esperanza tú y yo podemos hoy disfrutar de las promesas de Dios. Es esperanza contra esperanza, fe contra temor, es lo mismo. La gente no lo entiende allá afuera, la gente se está muriendo, ¿sí? Ahí te va, te pongo el ejemplo. Si tu fe está colocada en un Dios falso, ¿sí? Si tu fe está colocada en tu Dios falso, pues igual, no deja de ser fe. Éxodo 20:3 nos dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La fe en sí no salva, sino va acompañada de la gracia de Dios en un Dios verdadero. Son puntos de referencia que te quiero dar a enseñar nada más. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se ve tu vida sin la vida de Dios? Está tremendo esto. ¿Cómo se ve tu vida sin la vida de Dios en ti? ¿Sí? Te voy a hacer otra pregunta. Sí, está fuerte esta pregunta. Si esta noche te tocara morir, ¿tú estás seguro de que vas al cielo? Pregúntatelo. A ver, si ahorita mismo, saliendo, te tocara morir, en este momento, si te tocara morir a ti, ¿estarías tú seguro que fueras al cielo? Si fuera posible estar uno seguro de ir al cielo, ¿te gustaría saberlo? ¿A ti te gustaría saber realmente si irías al cielo? En este momento, si alguien te dijera, tú sí vas a ir al cielo, ¿te gustaría saberlo realmente? ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Sí? Entonces, si dijiste que sí es porque no estás seguro ahorita de que si te mueres vas al cielo. Porque te gustaría saberlo. Y la Biblia ya te dijo que sí vas al cielo. Te quiero llevar a pensar, me explico. O sea, es un juego de palabras si tú quieres, pero te quiero llevar a eso, porque la gente, aún dentro de la iglesia, no está seguro si se va a ir al cielo. Voy a terminar con esto. Hay algo que está en el libro de Romanos que nos puede decir, y me gustaría que si tienes una pluma lo apuntes. Vamos a ir rápido a esto. Romanos 3:10, rápidamente. Y de esta manera yo quiero que tú lo examines en tu casa, los apuntes y los examines. Y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es un regalo que nos enseña cómo puedes tú llegar al cielo.
Y esto es una forma de cómo le puedes tú predicar a la gente allá afuera. Y lo puedes apuntar en una hojita. Y en Romanos 3:10, rápidamente, Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que tú y yo éramos antes. Romanos 3:23 ahí mismo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Romanos 3:10 vemos un inicio. Sí, apúntalo por favor, Romanos 3:10. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Señores, el conocimiento de la palabra nos va a dar esta vida, ¿sí? Nos va a dar la enseñanza. Así veníamos, así estábamos, ¿sí? Ahí mismo Romanos capítulo 5 en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el plan de salvación, ahí está el amor de Dios, ¿sí? Rápidamente, Romanos 6:23. Y yo te quiero desafiar ahorita al final. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Es vida eterna. La dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Si alguien te ofrece un regalo y tú lo tomas, ¿sí? Si alguien te ofrece un regalo y tú lo tomas, pues el regalo es tuyo, ¿no? ¿Sí o no? Estás aceptando ese regalo. Entonces, cuando tú le hablas a la gente y tú le das este regalo, pues la gente lo toma, ¿sí? Esto casi que te estoy hablando ahorita, ya casi no se predica. Esto que te estoy hablando ya casi nadie lo hace, casi nadie lo toma en cuenta. En las iglesias te predican mensajes motivacionales, mensajes de otro tipo, pero no te hablan ya de esto. ¿Sabes cuándo lo dejaron de hacer? Cuando se perdieron. Por eso es que yo te hablaba hace rato que hay gente que te predica un evangelio diferente, ¿sí? Porque esto ya no lo predican. Esto ya se perdió para mucha gente, pero esta es la esencia del evangelio. Por esto Cristo murió y ya mucha gente no los predica. Por eso es que yo te lo estoy predicando ahorita. Puede ser tedioso, puede ser cansado, pero es precisamente porque ya no lo predican. Y esto es la esencia del evangelio. Acompáñame a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, en el verso 13. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Y luego nos habla y nos hace una pregunta, y a mí me impacta mucho esta pregunta, y ahorita te voy a lanzar un desafío. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señores, es nuestro deber, es nuestro deber, no hay otro, es tu deber. Yo no voy a ir al lado de tu casa, ahí a tu trabajo. Si tú estás ahí, es tu deber, es mi deber, el hablarle a la gente del evangelio que les va a traer paz. Yo te quiero lanzar esta mañana un desafío. Yo te quiero lanzar un desafío esta mañana. Que tú seas en serio con esto que te estoy diciendo. Y vamos a ver milagros suceder. El que tú le hables a la gente de Cristo no nada más le trae bendición a esa persona, sino que tal vez esa persona lleva esa bendición a su familia. Y yo te quiero lanzar un desafío hoy.
Y quiero que lo hagamos, de verdad, yo lo voy a hacer. Y yo quiero hacerlo y quiero ver resultados. Si tú esta semana, fíjate, de lunes a viernes, nada más de lunes a viernes, si tú esta semana le hablas a 3 personas diariamente, 3 personas le hablas tú de Cristo, le das tu testimonio, le dices, mira, fíjate que yo era antes así, pero sabes una cosa, un día yo entendí esta palabra y Dios empezó a cambiar mi vida. Si tú haces eso a 3 personas diariamente, en una semana, fíjate el desafío, en una semana estás hablando de que le vas a hablar a 15 personas, 3 por 5 días, 15 personas. Ahí está el desafío. Si esto lo hacemos durante un mes, en un mes, tú solamente le vas a estar predicando a 60 personas. ¿Cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si tú y yo le predicamos, habemos más de 20 personas aquí. Si tú y yo le predicamos a 5 personas, a 3 personas, perdón, 3 personas por día, por 5 son 15 personas. En un mes son 60 personas. Por 20, que estamos ahorita aquí, más de 20. ¿Cuánto es? 1200 personas. ¿Te imaginas? 1200 personas en un mes. Si tú agarras el compromiso. Pero sabes, aquí es donde viene lo interesante de esto que te estoy platicando. Que mucha gente no es que no conozca la Biblia, mucha gente no se siente capaz de hablarle a otros del Evangelio. Por eso te acabo de pasar estos versículos. Y si no los captaste, al final vienes y yo te los vuelvo a pasar. Ahora yo te voy a dar un tip. ¿Cuántos realmente se comprometen a hacer esto? A ver quién quiere hacerlo. ¿Sí? Yo los invito a que todos lo hagan, de verdad. Porque sabes, cuando tú lo haces, y ya lo hemos comprobado, cuando tú le hablas a otra persona de Cristo, tu espíritu se empieza a despertar, a vivificar. Esta semana estaba con una persona y le hablamos a otra de Cristo esta semana. Y cuando estábamos los dos, yo y otra persona, hablándole de Cristo a una tercera persona que no era cristiana, se voltea esta persona y me dice, ¿sabes una cosa, Fer? Me sentí con vida, como que algo sucedió, algo se despertó en mí y fue algo como que empezó a fluir esa agua de vida que habla la Biblia. Bueno, ¿sabes por qué? Porque ya no se abomba tu agua. Tu agua, si no la dejas correr, se abomba, se apesta, se echa a perder. Pero cuando tú abres tu boca y empieza a fluir eso, empiezas a dejar que fluya ese río. Y te voy a explicar qué sucede también. Tu testimonio a tus ojos se levanta y se bendice. Y bendice tu vida, no nada más la del otro, sino también tu vida.